Una mesa vacía. Los ojos de una madre, llenos de una angustia silente, miran a sus hijos. El dinero en su mano, un puñado de billetes raídos, apenas cubre el coste de un pequeño saco de tortillas. El aroma a maíz fresco, antaño una constante en cada hogar de América Latina, se ha convertido en un recuerdo lejano, un lujo prohibido. Esto no es la escena de una película distópica, es el día a día. La cruda realidad en millones de hogares, desde los barrios populares de la Ciudad de México hasta las aldeas más remotas de los Andes. El precio de la tortilla, el alimento más humilde, el pilar nutricional de generaciones, se ha disparado. Cada kilo es un golpe, una afrenta directa a la dignidad. Los mercados, antaño lugares de abundancia, ahora exhiben precios que gritan hambre. Familias enteras se ven obligadas a una elección brutal: comida o alquiler, nutrición básica o la promesa de un techo. La tortilla, esa base sagrada, es hoy un símbolo de un colapso silencioso, un colapso que no nace de la tierra seca, de una sequía natural ni de la simple escasez. Surge de un lugar mucho más frío, mucho más calculador. Te han dicho que la implacable subida del precio de la tortilla es el resultado inevitable de la sequía, del aumento del costo de la gasolina, de la inflación natural, como si fuera una fatalidad cósmica. Esa es la gran mentira, una cortina de humo fabricada con meticulosa precisión para ocultar una verdad brutal. La realidad es una trama mucho más oscura, es un atraco organizado, un expolio perpetrado por manos invisibles. El precio de lo que comes no lo decide el agricultor que siembra la semilla, no lo decide la tortillería de la esquina, lo decide un tablero de juego global, un casino de alta tecnología donde tu sustento ha sido secuestrado, convertido en una ficha de póker en manos de especuladores sin rostro. Tu tortilla, ese símbolo ancestral de vida y cultura, es ahora un mero activo financiero, una presa en un juego macabro. Y tú, el ciudadano común, la familia que apenas llega a fin de mes, eres la víctima predilecta, el blanco de un crimen que se comete a diario, a miles de kilómetros de distancia. Imaginen un lugar donde el oro no es oro, sino un papel. Donde el petróleo no es crudo, sino una promesa de entrega futura. Donde el maíz no es alimento, sino un contrato negociable. Ese lugar existe. Se llama el Chicago Board of Trade, el CBOT. Y allí cada día miles de millones de toneladas de alimentos se negocian. No alimentos físicos, sino contratos, promesas de compra y venta futura. Maíz, trigo, soya, los pilares de la alimentación mundial. Este mercado de futuros, nacido originalmente para ayudar a los agricultores a gestionar riesgos, se ha transformado en un monstruo. En él, los bancos de inversión más grandes del mundo, los fondos de cobertura más agresivos y los algoritmos ultra rápidos no tienen ningún interés en que el maíz llegue a tu mesa. Su único interés es la volatilidad. La ganancia especulativa a toda costa. Compran y venden en segundos. Miles de millones de contratos. Crean escasez artificial con un clic. Inflan precios con una línea de código. Desconectan el valor real de un grano de su precio en el mercado. Tu tortilla se cocina en la bolsa de valores, no en la milpa, no en el campo. Se cuece en la codicia de una casta que no conoce la tierra ni el hambre. El mecanismo es perverso en su simplicidad. Los grandes fondos de inversión, como BlackRock o Vanguard, amasan miles de millones de dólares. ¿Qué hacen con ellos? Invierten. Y una parte cada vez mayor de esa inversión va a lo que llaman commodities agrícolas, es decir, tu comida. Compran contratos de futuros masivamente, apuestan por la subida de los precios del maíz, del trigo, de la soya. Al hacerlo, inflan artificialmente la demanda. Los precios suben. Los pequeños agricultores, que luchan día a día contra el clima y la pobreza, se ven forzados a vender sus cosechas futuras a precios dictados por estos mercados lejanos. O no pueden competir. Pierden sus tierras. El ciudadano común, tú, yo, los millones de personas que dependen de un plato de comida, quedamos atrapados. No podemos competir contra la escala de estos jugadores globales. Nuestra subsistencia es su ficha de casino. La trampa se cierra,
lenta pero inexorablemente. Tu poder adquisitivo se erosiona. Tu seguridad alimentaria se desvanece. No hay escapatoria en este juego, no mientras sigamos creyendo que el precio de nuestra comida es un fenómeno natural. La historia no se repite, pero rima. Este atraco, esta servidumbre alimentaria, no es un fenómeno nuevo. Viajemos 2000 años atrás, a la antigua Roma. Allí el grano era poder. La anona, el suministro de trigo a la capital, era una herramienta de control. La élite patricia, los senadores más ricos, los comerciantes más influyentes, no dudaban en acaparar cosechas, en especular con el grano. Creaban escasez artificial en tiempos de abundancia. Las bodegas repletas, mientras los plebeyos morían de hambre en las calles. Un salto de 19 siglos. Chicago, 1882. Un hombre, Joseph Leiter, conocido como el Rey del Trigo, intentó acorralar el mercado de este cereal. Compró millones de bushels, forzando los precios a cotas jamás vistas. Un juego de ajedrez financiero con la comida de millones como peones. El patrón es inmutable. El control de los alimentos, la manipulación de su precio, siempre ha sido una palanca de poder y de riqueza. Una herramienta de expolio. Las consecuencias de estas manipulaciones históricas fueron devastadoras. En Roma, la especulación con el grano provocó revueltas sangrientas. Los hermanos Graco intentaron reformar la distribución de tierras y grano y fueron asesinados. El descontento por el pan fue un factor clave en la inestabilidad que llevaría al fin de la República. El clamor por pan y circo no era una frivolidad, era la demanda desesperada de un pueblo explotado. En el Chicago del siglo XIX, los corners del mercado de trigo arruinaron a miles de agricultores honestos. Los precios fluctuaban salvajemente. La incertidumbre llevó a la quiebra a familias enteras. La confianza en el sistema, en el mercado libre como motor de prosperidad, se desmoronaba. La sociedad se agrietaba bajo el peso de la injusticia. El punto de ruptura llegaba cuando el alimento, lo más básico, lo más esencial para la vida, era convertido en un mero instrumento de lucro para unos pocos. La historia lo ha documentado una y otra vez. El sufrimiento humano fue la constante. En la Roma antigua, las familias plebeyas se enfrentaban al hambre. Los niños, desnutridos, los adultos, sin energía para trabajar. La desesperación se cernía sobre ellos como una sombra. Las crónicas hablan de revueltas violentas, de saqueos de graneros, de la desesperación que lleva a los hombres a la brutalidad cuando se les niega el sustento básico. En el Chicago de los 1800, los periódicos relataban la tragedia de los agricultores, hombres y mujeres que habían trabajado la tierra toda su vida, viendo cómo sus ahorros, sus esperanzas, se evaporaban de la noche a la mañana por una maniobra especulativa en un parqué bursátil. Padres incapaces de alimentar a sus hijos, madres que veían cómo sus pequeños languidecían. Las palabras quiebra, pobreza, hambre, resonaban en los ecos de la manipulación. No eran cifras frías en un balance, eran lágrimas, enfermedades y muertes, eran vidas destrozadas. Regresemos al presente, a la Ciudad de México, a Bogotá, a Lima. La escena es la misma, solo que las togas han sido reemplazadas por trajes de $1000 y las tablillas de cera por pantallas de alta definición. Ayer en Roma, el precio del pan era un arma en manos de la élite patricia. Hoy en América Latina, el precio de la tortilla es una herramienta de expolio en manos de los fondos de inversión y los algoritmos de Wall Street. Las caras cambian, las tecnologías evolucionan, pero el mecanismo del atraco y el sufrimiento se repite con una precisión escalofriante. La historia no se repite, pero rima. La desesperación en los ojos de aquella madre en el mercado ¿es acaso diferente a la de la plebeya romana clamando por pan o la del agricultor del Medio Oeste americano que perdió su granja por un córner en el trigo? No. Es la misma angustia, el mismo miedo atávico a no poder alimentar a los suyos, el mismo crimen contra la humanidad. Los signos son innegables. La narrativa oficial nos habla de una recuperación, de un futuro brillante, pero la realidad es otra.
Los índices de precios de alimentos globales se mantienen en máximos históricos. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, reporta un aumento alarmante de la hambruna y la inseguridad alimentaria en países en desarrollo. No es por falta de producción. El mundo produce más que suficiente para alimentar a cada ser humano. La comida se pudre en los silos o se utiliza para biocombustibles mientras millones mueren de hambre. ¿Por qué? Por la especulación desenfrenada, por la codicia. Los disturbios por el costo de la vida se multiplican en capitales de todo el mundo. Las protestas se intensifican. La concentración de la producción y distribución alimentaria en manos de unas pocas corporaciones gigantes, que a su vez están interconectadas con los mismos fondos de inversión que especulan, es una realidad aplastante. El colapso ya ha comenzado. Silenciosamente, en tu mesa, en tu plato. Si nada cambia, si esta maquinaria de expolio global sigue su curso, el futuro que se nos dibuja es distópico. No es una exageración, es una proyección basada en patrones históricos y datos actuales. Escasez artificial generalizada se convertirá en la norma. Los alimentos básicos, como la tortilla, se transformarán en un lujo inalcanzable para la mayoría. Esto llevará a hambrunas masivas, no por falta de recursos naturales, sino por una distribución perversa y una manipulación financiera implacable. La inestabilidad social y política se exacerbará, alimentada por la desesperación y la lucha por los alimentos. Veremos éxodos masivos de población, migraciones gigantescas en busca de sustento. La tortilla, ese humilde alimento, será la chispa de una conflagración global. Un mundo donde la vida de millones de personas pende de un hilo, el precio de un contrato en una pantalla, el capricho de un algoritmo. ¿Hay una salida? Sí, pero no la encontrarás en los discursos políticos ni en los titulares de la prensa masiva. La solución pasa por la autonomía, por no depender del sistema globalista que te está devorando. Primero, fomenta la producción local de alimentos. Apoya al agricultor de tu región. Compra directamente. Cultiva tu propio huerto si puedes, sea en el balcón o en un terreno. La autosuficiencia alimentaria, a pequeña o gran escala, es una de las mayores resistencias. Segundo, invierte en lo tangible, en la tierra productiva, en habilidades que no dependan del capital financiero digital, agricultura, artesanía, oficios manuales. Tercero, protege tus ahorros. El oro y la plata han sido, durante miles de años, los únicos refugios contra la devaluación y la manipulación. Son monedas tangibles que no pueden ser impresas ni manipuladas por un banco central o un fondo de cobertura en Chicago. Son tu escudo contra la próxima crisis alimentaria programada. Nos dicen que somos libres. Nos dicen que la economía es un complejo sistema que escapa a nuestra comprensión. Es mentira. Es una farsa calculada. La libertad empieza con la comprensión, con el discernimiento de los mecanismos de control que operan sobre tu vida, sobre tu mesa. La voz que te susurra que el precio de tu tortilla es una fatalidad es la voz del culpable invisible. No te rindas a la narrativa impuesta. Cuestiona, investiga, comprende, porque sólo así podrás protegerte. Sólo así podrás proteger a los tuyos. La historia te ha mostrado las rimas, depende de ti escucharlas. Para comprender las rimas de la historia y proteger tu futuro en este laberinto de verdades ocultas, suscríbete a El Archivo del Capital.